Querido amigo, querida amiga, bienvenido una vez más a este espacio en el que juntos reflexionamos sobre la palabra de Dios y sobre cómo aplicarla de manera práctica a nuestra vida. Hoy quiero que nos enfoquemos en un tema central en la vida espiritual de todo creyente: la oración. Quizá pienses que ya sabes qué es orar, que lo haces cada día que lo aprendiste desde niño o niña. Pero lo cierto es que la oración es una fuente inagotable de poder de comunión y de transformación, que muchos aún no alcanzamos a comprender en toda su plenitud. Quiero que hoy podamos descubrir cómo la oración no es simplemente repetir palabras, no es únicamente un ritual, sino que es una conexión directa con el corazón de Dios, una herramienta que Él nos dejó, para que podamos hablar con Él, para que podamos recibir dirección, para que podamos ver milagros y sobre todo para que nuestra vida sea transformada desde lo más profundo. La oración es tan vital como el aire que respiramos. Así como nuestro cuerpo no puede sobrevivir sin oxígeno, nuestra vida espiritual no puede mantenerse sin la oración. Y es por eso que Jesús mismo dedicó tanto tiempo a enseñar acerca de la oración, a dar ejemplo de cómo orar y a mostrar el impacto que tiene orar de manera sincera, perseverante y con fe. Cuando pensamos en la oración, lo primero que debemos recordar es que es un diálogo. Muchas personas creen que la oración es solo hablar, pedir, suplicar, pero se olvidan de que también es escuchar. La oración es conversar con nuestro Padre Celestial. Y así como en toda conversación verdadera se necesita hablar y escuchar, en la oración debemos aprender a expresar nuestro corazón y también a abrir el oído espiritual para atender lo que Dios quiere decirnos. La Biblia nos presenta numerosos ejemplos de hombres y mujeres cuya vida fue radicalmente transformada por la oración. Y no hablo únicamente de milagros externos, como sanidades o liberaciones, que por supuesto son impresionantes. También hablo de cómo la oración cambió su manera de pensar, fortaleció su carácter, los sostuvo en momentos de dolor y los guió en decisiones cruciales. La oración tiene un poder transformador que toca tanto lo visible como lo invisible, tanto lo externo como lo interno. Quiero comenzar recordando lo que nos dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí Dios mismo nos invita a clamar, es decir, a orar, a levantar nuestra voz a Él, y nos promete no solo escuchar, sino responder, y además mostrarnos misterios y verdades que de otra forma nunca conoceríamos. Es un pasaje que nos revela que la oración no es un ejercicio vacío, sino un canal por el cual Dios abre nuestros ojos y nos revela su propósito. Cuando hablamos de transformación a través de la oración, tenemos que entender que esta transformación sucede en varios niveles. En primer lugar, transforma nuestro interior. Una persona que ora constantemente no es la misma que una persona que vive sin oración. La oración renueva la mente, sana las heridas del corazón, da paz en medio de la tormenta. En segundo lugar, transforma nuestras circunstancias. Cuando oramos con fe, vemos que situaciones imposibles cambian, que puertas cerradas se abren, que cadenas que nos ataban se rompen. Y en tercer lugar, la oración transforma la historia. Muchas veces la oración de una sola persona ha cambiado el rumbo de una nación entera. Ha detenido guerras, ha traído avivamientos, ha producido liberación para multitudes. Un ejemplo poderoso lo encontramos en el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 en adelante, se nos narra cómo Elías oró en el monte Carmelo frente a los profetas de Baal. El pueblo estaba dividido. Muchos habían abandonado a Dios y seguían ídolos. Elías, un solo hombre, clamó a Dios con una oración sencilla pero fervorosa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice la Escritura que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y aun el agua que había en la zanja. El pueblo, al ver esto, se postró y exclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Mira lo que logra una oración. Un hombre orando con fe provocó que toda una nación se volviera a reconocer la soberanía de Dios. La oración no solo transformó la situación externa, también transformó el corazón del pueblo. Otro ejemplo lo vemos en Ana, la madre del profeta Samuel. En Primera de Samuel capítulo 1, se nos relata cómo Ana era una mujer estéril, profundamente afligida porque no podía tener hijos. Su angustia era tal que un día fue al templo y allí derramó su alma delante de Dios. Oraba con tanto fervor que sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz, y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Ana respondió que no estaba ebria, sino que había derramado su alma delante de Jehová. Esa oración, nacida del dolor más profundo, cambió su vida para siempre.
Dios la escuchó y le concedió tener a Samuel, quien más adelante sería un gran profeta y juez en Israel. La oración de Ana no solo trajo un hijo a su vida, trajo propósito, trajo destino, trajo dirección divina, porque Samuel fue clave en la historia de Israel. Una vez más vemos cómo la oración de una sola persona puede desencadenar cambios que van más allá de lo personal. También debemos recordar lo que sucedió con Nehemías. Él era copero del rey en tiempos de exilio, pero su corazón estaba quebrantado al escuchar que los muros de Jerusalén estaban destruidos y sus puertas quemadas. En Nehemías capítulo 1 vemos que al escuchar estas noticias, Nehemías se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante de Dios. Su oración no fue solo un lamento, fue un clamor profundo que lo llevó a pedir perdón por los pecados de su pueblo y a rogar por favor delante del rey. Esa oración fue el inicio de una gran obra, la reconstrucción de Jerusalén. La oración de Nehemías no solo cambió sus emociones, lo impulsó a la acción, le dio valentía para hablar con el rey, le abrió puertas que humanamente estaban cerradas y lo convirtió en líder de una gran restauración. Aquí entendemos otra verdad. La oración no solo transforma lo espiritual, también nos da la fuerza y la dirección para actuar en lo natural. Cada uno de estos ejemplos nos enseña que la oración no es algo secundario, es el eje central de la vida del creyente. Una persona puede leer la Biblia, puede asistir a reuniones, puede servir en muchas áreas, pero si no ora, su vida espiritual se apaga lentamente. En cambio, alguien que ora, aunque no tenga muchos conocimientos, aunque no tenga grandes recursos, aunque no sea reconocido, es alguien que se mantiene en pie, que se fortalece cada día y que se conecta con el poder de Dios. Jesús mismo lo demostró. En los evangelios vemos una y otra vez cómo Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. En Marcos capítulo 1 versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios, que tenía toda autoridad, sentía la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? La oración de Jesús no era mecánica, no era repetitiva, era una conversación constante con su Padre. Y en los momentos más decisivos de su vida, como en Getsemaní, antes de ir a la cruz, oró con tal intensidad que su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra, como nos relata Lucas, capítulo 22, versículo 44. Eso nos muestra que la oración es también el lugar donde luchamos nuestras batallas más profundas y donde encontramos la fuerza para obedecer la voluntad de Dios. Amigo, amiga, quiero que entiendas esto. La oración es la llave que abre los cielos y la tierra. A través de ella tu vida puede ser transformada, tu familia puede ser restaurada, tus sueños pueden alinearse con la voluntad de Dios, tus cadenas pueden romperse y tus pasos pueden encontrar dirección. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo la oración debe ser parte de nuestro estilo de vida diario, qué actitudes debemos tener al orar, qué tipos de oración encontramos en la Biblia y cómo puedes comenzar a experimentar un cambio real en tu manera de orar para que de verdad se convierta en una oración que transforma vidas. Cuando pensamos en la oración como estilo de vida, debemos entender que no se trata de algo opcional o secundario, sino de un hábito indispensable. La oración no debe reservarse únicamente para los domingos, ni para los momentos de crisis, ni para cuando nos sentimos débiles. La oración debe ser tan constante y necesaria como comer, como beber agua, como respirar. Así como nuestro cuerpo necesita ser nutrido a diario, nuestro espíritu necesita estar en contacto permanente con Dios. El apóstol Pablo lo dejó claro en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, donde escribió: orad sin cesar. Esto no significa que debamos pasar todo el día de rodillas o encerrados en un cuarto, sino que nuestra vida debe estar marcada por una actitud constante de oración. Que cada decisión, cada paso, cada pensamiento esté permeado por la comunión con Dios. Que podamos estar en una conversación permanente con Él, sabiendo que no solo nos escucha cuando estamos en el templo, sino en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Hay diferentes tipos de oración que encontramos en la Biblia, y todos ellos son importantes para nuestra vida diaria. Está la oración de alabanza y adoración. Esta no se centra en pedir, sino en exaltar quién es Dios. En el libro de los Salmos encontramos abundantes ejemplos de este tipo de oración. Por ejemplo, el Salmo capítulo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí David comienza su oración no pidiendo nada, sino exaltando a Dios con todo su corazón. La oración de adoración nos transforma porque cambia nuestro enfoque. Dejamos de mirar tanto nuestros problemas y fijamos nuestra atención en la grandeza de Dios. También está la oración de confesión y arrepentimiento. En Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 se nos enseña:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Orar no es únicamente para pedir bendiciones, también es el lugar donde reconocemos nuestras faltas, nos humillamos ante Dios y recibimos su perdón y limpieza. Una persona que ora confesando sinceramente sus pecados experimenta una transformación interior profunda, porque la culpa y la carga del pasado son quitadas y su corazón se renueva. Está también la oración de intercesión, que es cuando oramos no solo por nuestras necesidades, sino por las de otros. Pablo escribió en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La intercesión transforma nuestra vida porque nos saca del egoísmo. Nos enseña a amar a los demás, a preocuparnos por el prójimo, a ponernos en la brecha por quienes están débiles. Y lo más hermoso es que muchas veces, mientras intercedemos por otros, Dios obra también en nuestras propias vidas. Otro tipo de oración es la de acción de gracias. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Agradecer a Dios no solo cuando ya recibimos algo, sino mientras estamos pidiendo, es una actitud de fe que transforma nuestro corazón. La gratitud cambia la perspectiva. Donde otros solo ven carencia, nosotros aprendemos a ver provisión. Donde otros solo ven problemas, nosotros aprendemos a ver oportunidades para crecer. También encontramos en la Biblia la oración de petición, que es cuando presentamos nuestras necesidades delante de Dios. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Dios no se incomoda con nuestras peticiones. Al contrario, Él es un Padre amoroso que desea escucharnos. La oración de petición nos transforma porque nos enseña a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Y finalmente está la oración de entrega, donde nos rendimos a la voluntad de Dios, como Jesús oró en Getsemaní: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es quizás la oración más transformadora de todas, porque nos lleva a morir a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia y a confiar plenamente en los planes del Señor. Cada tipo de oración tiene un efecto en nosotros. La adoración nos eleva, la confesión nos limpia, la intercesión nos enseña a amar, la gratitud nos llena de gozo, la petición nos recuerda nuestra dependencia y la entrega nos forma en obediencia. Todas juntas hacen de la oración una herramienta completa que transforma cada área de nuestra vida. Si hablamos de vidas transformadas por la oración, debemos mencionar a Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6 encontramos que, aunque había un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey Darío, Daniel siguió orando como siempre lo hacía. Dice la Escritura que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias a su Dios como lo había hecho antes. Esa fidelidad en la oración lo llevó al foso de los leones, pero también le abrió la puerta a experimentar el poder sobrenatural de Dios, que envió un ángel para cerrar la boca de los leones. La oración de Daniel no solo lo salvó a él, también transformó al rey y al imperio, porque después de ver el milagro, el rey Darío emitió un decreto reconociendo al Dios de Daniel como el Dios vivo que permanece para siempre. Aquí vemos una vez más cómo la oración de un hombre de fe cambia corazones, cambia leyes y cambia naciones enteras. Otro ejemplo lo encontramos en el rey Ezequías. En el libro de Isaías capítulo 38 se narra cómo Ezequías enfermó de muerte y el profeta Isaías le dijo: «Ordena tu casa porque morirás y no vivirás». Pero Ezequías volvió su rostro hacia la pared, oró a Jehová y lloró con gran lloro. Dios escuchó su oración y le envió un mensaje a través de Isaías. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. La oración cambió lo que parecía un destino inevitable. La oración de Ezequías movió la mano de Dios para extender su vida. Y este pasaje nos recuerda que nunca es tarde para orar. Nunca es inútil levantar un clamor, porque Dios sigue escuchando y respondiendo a sus hijos. Un ejemplo más lo encontramos en Cornelio, un centurión romano descrito en Hechos capítulo 10. Cornelio era un hombre piadoso que oraba continuamente a Dios. Un día, mientras oraba, tuvo una visión donde un ángel le dijo que sus oraciones y sus limosnas habían subido como memorial delante de Dios. Esa oración no solo abrió la puerta para que Cornelio y su familia recibieran la salvación, también fue el medio por el cual el evangelio se extendió a los gentiles.
Cornelio nos enseña que la oración sincera, aun en una persona que no pertenecía originalmente al pueblo de Israel, tiene poder para cambiar destinos enteros. Dios no desprecia a nadie que le busque de corazón. Cada uno de estos relatos bíblicos nos muestra una faceta diferente del poder transformador de la oración. Ana encontró propósito, Nehemías halló dirección, Elías vio milagros, Daniel fue protegido, Ezequías recibió más años de vida, Cornelio abrió las puertas de la salvación para los gentiles. Todos ellos se conectaron con Dios a través de la oración y vieron resultados que humanamente eran imposibles. Ahora quiero que reflexiones en lo siguiente. ¿Qué pasaría si tu vida estuviera marcada por una oración constante, sincera, perseverante? ¿Qué cosas comenzarían a cambiar en tu familia, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu país, si hicieras de la oración tu primera respuesta en lugar de tu último recurso? La oración no es un lujo, es una necesidad. La oración no es un simple acto religioso, es un acto de fe. La oración no es una tradición vacía, es el arma más poderosa que un hijo de Dios puede usar. En la próxima parte vamos a profundizar en los obstáculos que muchas veces nos impiden orar, cómo vencerlos y cómo cultivar una vida de oración poderosa y transformadora. Muchas veces sabemos que la oración es importante, incluso hemos visto testimonios de lo que puede lograr, pero aún así nos cuesta orar. ¿Por qué sucede esto? Porque existen obstáculos que buscan frenar nuestra comunión con Dios. Reconocerlos es el primer paso para superarlos. Uno de los principales obstáculos es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, notificaciones, preocupaciones y responsabilidades que buscan robar nuestra atención. Jesús mismo habló de esto en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo 22, donde explicó que la semilla que cayó entre espinos representa a aquel que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan haciéndola infructuosa. La distracción es un enemigo de la oración porque desvía nuestra atención de lo eterno hacia lo inmediato. Otro obstáculo es la pereza espiritual. Muchas veces sabemos que debemos orar, pero dejamos pasar el tiempo, lo posponemos, decimos, mañana oro con calma, y cuando nos damos cuenta, hemos pasado días sin hablar con Dios. Jesús mismo lo señaló cuando llevó a Pedro, Jacobo y Juan a orar en Getsemaní. En Mateo capítulo 26, versículo 40, después de orar, los halló dormidos y les dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? La carne es débil, pero si no vencemos la pereza, nunca creceremos en la vida de oración. También está la incredulidad. A veces oramos pero sin realmente creer que Dios responderá. Es como si solo lo hiciéramos por cumplir, pero sin convicción. Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda debilita la oración. Necesitamos pedir con confianza en que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Otro obstáculo frecuente es el pecado no confesado. El salmista escribió en Salmos capítulo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando guardamos pecado en nuestro corazón, nuestra relación con Dios se ve afectada, no porque Él deje de ser fiel, sino porque nuestra conciencia se endurece y nuestra fe se debilita. La solución es sencilla: confesar, pedir perdón y apartarnos del mal. La impaciencia también puede convertirse en un gran obstáculo. Queremos que Dios responda de inmediato, pero la Biblia nos enseña que sus tiempos no son los nuestros. En Habacuc capítulo 2, versículo 3 está escrito, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios responde en el tiempo perfecto, y aprender a esperar en oración es parte de nuestra madurez espiritual. Otro impedimento que debemos mencionar es el desánimo. Muchas personas dejan de orar porque sienten que no ven resultados. Oran por días, semanas o meses, y como no ven cambios inmediatos, piensan que Dios no escucha. Pero Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 precisamente para enseñar que siempre debemos orar y no desmayar. El desánimo roba la perseverancia, y sin perseverancia nunca veremos las respuestas de Dios. Superar estos obstáculos requiere disciplina espiritual. Al igual que un atleta que entrena cada día, necesitamos entrenar nuestro espíritu en la oración. Esto significa establecer tiempos fijos de oración, aunque sean breves al principio, y mantenernos firmes en ellos. Significa apagar distracciones, apagar el teléfono, buscar un lugar tranquilo y decidir que ese tiempo es para Dios.
Significa orar con fe, creyendo que aunque no veamos nada, Dios está obrando. Significa confesar nuestras faltas y pedir limpieza cada día. Significa aprender a esperar y confiar en el tiempo perfecto del Señor. Además, necesitamos recordar que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que aun cuando no sabemos cómo orar, o cuando sentimos que nuestras palabras son insuficientes, el Espíritu Santo intercede a favor nuestro y presenta nuestras peticiones delante del Padre. Esto nos da una seguridad maravillosa. No dependemos de nuestra elocuencia ni de nuestra fuerza. Dependemos del Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece en la oración. Por eso, antes de orar, podemos pedir: Espíritu Santo, ayúdame a orar. Guíame. Muéstrame qué debo pedir. Pon en mi corazón lo que está en el corazón del Padre. También es importante recordar que la oración no siempre cambiará inmediatamente nuestras circunstancias, pero siempre cambiará nuestro corazón. A veces lo que Dios quiere no es darnos lo que pedimos, sino moldearnos, enseñarnos, fortalecer nuestra fe. Jesús en Getsemaní oró 3 veces pidiendo que pasara de él aquella copa, pero al final se rindió a la voluntad del Padre. Esa oración no quitó la cruz, pero sí le dio fuerzas para enfrentarla y cumplir su propósito. Y si el Señor pone en tu corazón apoyar este contenido, compártelo con 3 personas hoy mismo. Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú llevaste nuestras cargas y conoces nuestras angustias. En tu nombre presentamos toda ansiedad, todo miedo y toda tristeza. Según Filipenses capítulo 4 versículo 7, pedimos tu paz que sobrepasa todo entendimiento para que guarde corazones y mentes. Declaramos reposo sobre quienes no pueden dormir, esperanza sobre quienes se sienten vacíos y fuerza sobre quienes se han cansado. Danos sabiduría para buscar ayuda cuando sea necesario y disciplina para caminar en hábitos de vida que honren tu nombre. Te entregamos los próximos 7 días y creemos que verás fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, camina con la paz de Cristo y descansa en su amor.